Antes de ir a la palabra, quiero recordarles, vamos a celebrar el aniversario número 13 de Manantial de Bendición, y eso lo vamos a hacer el día sábado 23 desde las 6:30 de la tarde. Amén. Sábado 23 desde las 6:30 de la tarde, y yo sé que vamos a estar acá muy bendecidos en este lugar celebrando este aniversario. No se pierda esta bendición, que sé que nos vamos a gozar juntos como iglesia. Bueno, mi amada iglesia, vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Y vamos a leer los versículos 17 al 23. Éxodo 33, versículos 17 al 23. Voy a leer la palabra en la Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. En otras versiones dice Jehová. Amén. Versión Reina Valera encontramos, dice Jehová, es el mismo nombre del Señor. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. En otras versiones dice: dejaré que veas mis espaldas, le dijo Dios a Adán, pero no verás mi rostro. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, séllala con tu Espíritu Santo en cada mente, en cada corazón, para honra tuya y bendición de cada uno de nosotros. Amén y amén. El mensaje de hoy lo he titulado Navidad y la gloria de Dios hoy. ¿Cómo se llama? Amén. Navidad y la gloria de Dios hoy. Quiero expresar que en muchas partes a veces y en el ámbito cristiano incluso están en contra de celebrar la Navidad. Ya se está acercando ese día en que el mundo ha establecido celebrar la Navidad, y como sí es sabido que pues realmente el día que se celebra la Navidad, el 25 de diciembre, pues no, ese día no nació realmente el Señor Jesucristo, pero
Pero independientemente de eso, quiero hoy hablar algo que tiene mucha trascendencia espiritual para nosotros, y no veo la razón para que nosotros no podamos celebrar Navidad. Es cierto que en el mundo económico, social, la mayoría de las personas, o lo que mueve a la mayoría de las personas en esta celebración, no es tanto honrar a Dios, sino esto se ha vuelto algo comercial, y realmente se honran más otras cosas que a Dios, incluido a Papá Noel o a Santa Claus. Se honra más a ese personaje y se tiene más en cuenta que al mismo Señor Jesucristo. Pero independientemente de eso, por lo que vamos a ver, estudiaremos que la Navidad tiene mucho que ver con la gloria de Dios. Y prácticamente nosotros celebramos, si vamos a cómo se expresa el mundo, celebramos es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Se celebra su natalicio, su natividad. Entonces, en ello no veo yo, o me pongo como ejemplo, para mí, iglesia, si cualquiera de ustedes quiere celebrar mi cumpleaños hoy, yo me pondría feliz. Yo no me pongo bravo porque me celebren el cumpleaños hoy y no me lo celebren el día que generalmente el 11 de junio. Lo digo hoy porque estamos lejos y de aquí a allá yo sé que ya se les ha olvidado, para que no poner ningún compromiso. Entonces, pero si alguien quiere decirme, pastor, yo quiero celebrarle el cumpleaños hoy, celébreme lo que yo me pongo feliz. Amén. Y de pronto para algunos no, pero para nuestro Señor Jesucristo eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es lo que nosotros celebremos dentro de nuestro corazón, y para qué lo hacemos, y por qué lo hacemos, y por quién lo hacemos. Eso es lo importante. Esto pasa como con el día de reposo. Algunos están apegados a que es el sábado, y si no es el sábado, se está perdido. Y lo triste es que aquellas personas se están perdiendo muchas bendiciones y se están condenando a sí mismos, porque la misma palabra dice que si el que se rige estrictamente, literalmente, a esta clase de mandamientos, como el de guardar el sábado, se está condenando a sí mismo, porque cualquiera que infringe un solo mandamiento de la ley, y quien se rige por la ley, está incumpliéndolos todos. O sea que puede que cumpla y descansa el sábado, pero si miente, está infringiendo todos los demás. Gracias a Dios, nosotros nos sometemos a Cristo y estamos sometidos a la gracia de Dios. Recordemos que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Es algo muy importante. La misericordia de Dios siempre triunfa sobre el juicio. Y Moisés era alguien que anhelaba la presencia de Dios y que deseaba más de lo que había para las personas en aquella época. Recordemos que en el Antiguo Testamento el
Espíritu Santo solo habitaba en unas muy pocas personas y eran escogidas directamente por Dios. Los hombres no tenían nada que ver en ello, los seres humanos. Dios escogía a alguien para un trabajo especial y ponía sobre él su Espíritu Santo, y todos los que quisieran tener una cercanía con Dios tenían que acudir al ungido de Dios. Y Moisés era un adelantado. Él quería más de Dios. Es más, él se atreve a decirle cuando el Señor les dice que los va a entrar a esa nueva tierra, la tierra que les había prometido, para que allí vivieran y se establecieran y fueran muy bendecidos. En un momento el Señor se enoja y le dice que no los va a acompañar, que va a enviar un ángel para que entre con ellos a la tierra. Y Moisés se le para al frente y le dice: no, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ninguna parte. Porque lo que hace la diferencia entre este pueblo y los demás, o entre esta nación, este pueblo tuyo y las demás naciones, es tu presencia. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso no quiero ir a ninguna parte si tú no vas con nosotros. Y convence a Dios para que los acompañe. No, yo iré con ustedes, no se preocupe, y mi presencia te dará descanso, le dice el Señor a Moisés. Qué bueno es anhelar esa presencia de Dios, y qué bueno es celebrar esa gloria de Dios con nosotros. La Navidad para nosotros los cristianos es algo muy diferente, y yo creo que nosotros sí deberíamos anhelar esa Navidad. En una enseñanza que les daba el año pasado para la fecha de Navidad, les decía que es más, qué bueno poder celebrar todos los días Navidad. ¿No les parece bueno? Qué bueno poder celebrar todos los días Navidad. Y que nosotros seamos como ese Moisés que quería más de Dios, mucho más. Moisés sabía las limitaciones que tenían en ese entonces para poder estar cara a cara con Dios, porque Dios les había dicho incluso que por medio de los profetas que no había absolutamente nadie que viera a Dios y viviera. Pero Moisés se atrevió a decirle que quería verlo. Sin embargo, Dios pues le mostró algo de él, porque en ese entonces no se estaba preparado, o el ser humano no estaba preparado para poder estar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, Moisés fue un poco más allá de todos los demás seres humanos, incluido Abraham, incluido David, incluido todos esos grandes héroes de la fe, porque Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Cómo son? No sé, pero él las vio. Él podría contarnos, pero desafortunadamente no está aquí con nosotros. Pero, iglesia, hoy tenemos mucho más de lo que tuvo Moisés, y lo tenemos para nosotros.
y podemos alcanzar mucho más de lo que alcanzó Moisés con Dios, de esa comunión íntima con Dios. Hoy podemos tener una relación incluso más allá de la que tuvo Moisés con Dios. Nosotros la podemos disfrutar. Hay hombres o seres humanos que son adelantados a los tiempos y se adelantan cuando quieren tener esa comunión con Dios sobrenatural, íntima, personal. Hay una historia que vemos en la Biblia, la de Enoc. Era otro hombre que anhelaba estar con Dios. También era otro adelantado. No se conformaba con lo que sabía de Dios hasta ese momento o con lo que se sabía de Dios hasta ese momento, sino que quería más y quería profundizar más. Hay una historia, una anécdota, no sé cómo decirle, con respecto a lo que pasó con Enoc, o un cuento. Y es que una mañana Dios buscó a Enoc y le dijo: Enoc, acompáñame que quiero caminar contigo. Le agradaba tanto Enoc, le había alcanzado tanta gracia Enoc delante de los ojos de Dios por su comportamiento y por su proceder y la forma de vivir en el tiempo en que vivía, que Dios un día se le apareció una mañana y le dijo: Enoc, acompáñame que quiero caminar contigo para que charlemos, porque eres mi amigo. Entonces, no, claro, contento, salió y se fue con el Señor y se fueron a caminar. Y de pronto se dio cuenta, ¿no?, que se les estaba haciendo muy tarde y que ya era cerca del mediodía, y entonces se preocupó y le dijo: Señor, perdóname, pero ya no puedo caminar más porque tengo que regresar, porque mi esposa me está esperando en la casa con el almuerzo y tú sabes lo que pasa donde yo le llegue tarde. Entonces el Señor le dijo: no, claro, tranquilo, no, váyase tranquilo, porque... Y se devolvió, ¿no? Al otro día Dios volvió otra vez, y así siguió pasando todos los días. Dios llegaba a buscar a Enoc y se lo llevaba a caminar, y se iban charlando y conversando los dos, muy contentos y muy felices, hasta que un día, cuando Enoc se dio cuenta, ya era oscureciendo, y le dijo: uy, Señor, ya no podemos caminar más hoy, me tengo que devolver para mi casa porque ya está muy lejos. Y entonces Dios le dijo: pero Enoc, ¿para qué te vas a devolver a tu casa si mi casa está más cerquita? Vámonos para la mía. Y entonces se lo llevó para la casa de él, y por eso desapareció Enoc. Porque dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Yo creo que si esto fuera verdad, cuando Enoc llegó a la casa de Dios, ¿qué se iba a querer devolver, mis hermanos? El que llega a la casa del Padre no quiere salir de ahí. Y saben que nosotros podemos tener esa impresión de estar en la casa del Padre cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Es hermoso cuando entramos en alabanza, en adoración, y realmente hay momentos en que uno quisiera no dejar de cantar. O no sé si le ha pasado en algunos servicios donde quisiera que como que no se acabara todavía el servicio, que siguiera, por la presencia de Dios. Y dice en
Bueno, pero hoy con el nuevo pacto en la sangre de Jesús, cada uno de nosotros podemos escoger tener esa íntima comunión con Dios. Podemos escoger vivir en la gloria de Dios. Recuerdan que les dije, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento Dios escogía en quién iba a poner su espíritu, su gloria. Amén. Pero ahora, con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, somos nosotros los que escogemos si vivimos en la gloria de Dios o no. Nosotros lo escogemos. El Señor dice en Juan capítulo 15, el versículo 14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El Señor, en esta época, el Señor hoy nos considera sus amigos si nos acogemos a Él. Y qué bueno ser amigo de Dios. Qué bueno estar dentro del círculo de amigos de Dios. Qué bueno pertenecer a la rosca de Dios. Amén. Si a veces la rosca, como decía alguien, las roscas que se forman no son malas. Lo malo es estar fuera de ellas. Aquí lo malo es estar fuera de esos amigos de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Miremos lo que dice Éxodo capítulo 34 y voy a leer los versículos del 5 al 7. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad es ese pecado que se vuelve costumbre, que sabemos que es pecado, que sabemos que es ofende a Dios, o es más, ya lo volvemos común y natural, tanto que ya nos parece que no es pecado. Esa es la iniquidad. Y la rebelión pues es irnos en contra de la autoridad y de las leyes establecidas por esa autoridad. En este caso nos podemos rebelar contra Dios al irnos en contra de las leyes de Dios. Y el pecado, pues incluido rebelión e iniquidad, que son pecados, es todo lo que ofende a Dios. Y dice que yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esto no es que sea un castigo que Dios impone sobre los hijos porque de pronto nosotros como padres pecamos, o sobre nuestros nietos. Son las consecuencias naturales del pecado. Si nosotros de niños maltratamos a un niño, maltratamos a nuestros hijos, ese niño va a vivir consecuencias cuando sea adulto. Amén. O si soy un alcohólico o un drogadicto, y muchas veces muchos hijos han sido engendrados en una borrachera, en un viaje de esos con droga, pues es muy probable que esos hijos vayan a sufrir consecuencias de ese pecado. No es que haya sido que Dios le impuso un castigo, no.
Simplemente es la paga del pecado, que es muerte, que es enfermedad. ¿Y por qué pasa esto? Por lo mismo que Dios es justo. Por eso pasa esto. Porque así se hace o se cumple la justicia de Dios. Pero la gloria de Dios, como vemos aquí en este pasaje, es más que una visión de poder y majestad. Sí, Dios es hermoso, Dios es santo, poderoso, pero la gloria de Dios también incluye su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con su creación. La gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. Y nosotros recibimos sus beneficios diariamente. Dios es misericordioso, bondadoso, amoroso, compasivo y justo, lento para enojarse, y su amor nunca disminuye, porque su amor por nosotros es inagotable. Todo eso incluye la gloria de Dios. Y saben que todo eso que acabamos de describir puede estar con nosotros. Nosotros podemos vivir en esa gloria, en ese amor, en esa compasión, en esa misericordia, en esa justicia. Lo podemos hacer hoy si nosotros lo queremos. ¿Y cómo podemos tener la gloria de Dios hoy y disfrutar de ella? Leamos en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, y dice lo siguiente la palabra: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Fuerte o Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo podemos leer acá. Amén. Y bendigo las manos y la vida de las personas que han estado trabajando para dejar este lugar tan bonito. Y sé que el Señor se agrada de eso. Y dice la palabra, sigue diciendo la palabra: Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz no tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Qué hermoso, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Esta palabra se está refiriendo a Jesús como niño. Y cómo Dios decide enviar ese hijo, darnos ese hijo, enviarlo aquí a la tierra para una labor maravillosa, y era que pudiésemos disfrutar de su gloria, de la gloria de Dios aquí en la tierra, y después seguirla disfrutando por la eternidad. Él es el consejero maravilloso, Él es el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y aquí es cuando quiero interrelacionar la gloria de Dios con la Navidad. Yo iba a titular este mensaje: la Navidad es la gloria de Dios. Pero sé que de pronto
ese título ahí en el canal de YouTube iba a ser motivo para muchas críticas, porque hay mucho pueblo de Dios que está en contra de celebrar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Yo hace un año lo enseñé. La Navidad es un nacimiento. ¿Navidad qué quiere decir? Natividad, nacimiento. Amén. Eso es Navidad. Pero la palabra que nosotros expresamos para esta época, Navidad, se está refiriendo es al nacimiento de Cristo, porque por Él nació esa palabra, se creó esa palabra. Que ahora se use para todo menos para celebrar el nacimiento de Cristo, ya eso es otra cosa. Pero no para nosotros los hijos de Dios, amén. No es el nacimiento de Santa Claus, no es el nacimiento o la venida de Papá Noel, no es eso. Es el nacimiento del Hijo de Dios, la llegada del Creador de los cielos y la tierra como un ser humano a esta tierra. Y eso es Navidad. Por eso digo que es necesario vivir una Navidad. Es necesario vivir un nacimiento como este. Es necesario que Jesucristo, el Señor, nazca en nosotros para que nosotros nazcamos de nuevo. Amén. Es necesario que Jesucristo nazca en nosotros para que nosotros nazcamos de nuevo. Dice la palabra en Juan capítulo 3 versículo 3. Jesús le respondió a Nicodemo, dice: te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces es necesario que Jesús nazca en nosotros, amén, para que nosotros tengamos un nuevo nacimiento y entonces, no antes, podamos ver el reino de Dios. Y si podemos ver en el reino de Dios, podemos vivir en la gloria de Dios. O sea, podemos vivir en su misericordia, en su compasión, en su amor, en su justicia. Amén. Gloria a Dios. Sin Navidad no hay reino de Dios. Sin reino de Dios no hay gloria de Dios para nosotros. Amén. ¿En cuántos ha nacido Jesucristo en sus corazones? Y si no, pues vamos a hacer que nazca. Amén. Vamos a repetir esta oración todos. Todos repitámosla. El que la haya hecho 1, 2, 3, 10, 20, 100 veces, y el que no la haya hecho nunca, pero póngase su mano en su corazón y de todo corazón repitamos esta oración. Señor Jesús, te abro las puertas de mi vida para que tú nazcas en mí y hagas de mí esa nueva criatura que siempre has querido que yo sea. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y perdono a todos los que me han ofendido
y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y de allí no lo borres nunca. Ven, Señor Jesucristo, nace en mi corazón, haz un pesebre de mi vida, Señor, para que yo pueda vivir en ti y tú en mí y pueda disfrutar de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. Y yo sé que Cristo ya había nacido en muchos, pero si alguien hizo esta oración por primera vez, de todo corazón, no dudo que has tenido una Navidad. Cristo ha nacido en tu corazón. Y Cristo no quiere quedarse allí como un niño, quiere crecer en ti. Y al Cristo crecer en ti, te va a hacer crecer también en todo. Amén. En todo te va a hacer crecer. Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y Juan capítulo 14 versículos 8 y 9 dice: Felipe le dijo, no Felipe Rodríguez, aquí Felipe nos está representando a todos, amén, a todos. Es como cualquiera de nosotros le hubiésemos podido decir: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús es la imagen visible y tangible del Dios invisible. Es la revelación completa del Padre para nosotros hoy y de cómo es Dios. La búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la realidad o de nuestra realidad terminan cuando nos encontramos con Cristo, terminan cuando Cristo nace en nosotros, termina cuando tenemos una Navidad en nuestra vida. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir: estoy celebrando, estoy viviendo una Navidad maravillosa, estoy viviendo mi Navidad. Estoy viviendo el nacimiento de Cristo en mi vida. Y qué bueno que este tiempo en que el mundo de alguna manera habla de la Navidad, nosotros tengamos claro que estamos realmente celebrando una Navidad y no un negocio. Que estamos honrando al Creador, al Salvador y al Señor nuestro, y no estamos honrando al mundo ni a ninguna persona en particular, sino al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Hoy nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y hoy por eso vamos a decirle todos: gracias, Señor, porque estoy viviendo mi mejor Navidad. Amén. Aplaudamos al Rey de Reyes. Y vamos a confirmar lo que acabé de decir con la palabra de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1 los primeros 3 versículos. Hebreos capítulo 1. Dice así la palabra: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, o sea, ¿cuándo?
hoy nos está hablando a nosotros. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y hoy estamos hablando la palabra y la palabra nos está hablando. Entonces hoy nos está hablando el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo. Y dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos al Hijo, tenemos la gloria de Dios. Amén. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Amén y amén. Y leamos otra palabra. Leamos Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 22. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe y en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Por tanto, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. Amén. La cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Esto quiere decir que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso está garantizado. Amén. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, gloria a Dios. Eso nos incluye a todos nosotros, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué hubiese pasado si la historia de la humanidad no registrara el nacimiento de Jesucristo? Sería bueno en algún momento pensar esto. ¿Qué tal si Jesucristo no hubiese nacido? Que si el Hijo de Dios no hubiese venido a este mundo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué historia estaríamos contando? Deberíamos imaginarnos una historia sin Navidad. Y no estoy hablando de los regalos y de las visitas y de los banquetes y de las fiestas que se celebran en este tiempo, que no son malas. Si con nuestro proceder no deshonramos a Dios y no cometemos pecado,
la palabra dice que podemos comer y beber y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Disfrutar del fruto del trabajo es una bendición. Y qué bueno, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿qué tal que no hubiese habido esa persona tan maravillosa que recogió todos nuestros pecados y nuestros dolores y los cargó en su propio cuerpo en la cruz del Calvario? Una historia sin Navidad, ¿sabe qué? ¿Cómo estaríamos? ¿O qué estaríamos? Perdidos eternamente. El pecado seguiría reinando sobre nosotros y tendríamos una deuda eterna con Dios, imposible de pagar. Sin Navidad no tendríamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No habría esperanza de cambio ni de arrepentimiento. Viviríamos sin propósito y razón de ser. Nuestra vida sería una vida al servicio de nosotros mismos y del príncipe de este mundo, ignorando nuestro futuro. Dios estaría lejos y ausente de nosotros. ¿A cuánto los ha confortado Dios? ¿Qué tal que Dios estuviera lejos? ¿Y sabe por qué nos ha confortado, nos ha ayudado, nos ha sacado incluso en algún momento de nuestra vida? Muchos de nosotros pensábamos que hasta allí llegaría todo, que hasta ahí terminaba todo, hasta ahí llegó la historia de nosotros. Pero gracias a esa gloria de Dios y esa presencia de Dios con nosotros, nos levantamos, nos repusimos, nos restauramos y seguimos adelante, y hoy estamos aquí recibiendo esta palabra de bendición en su presencia. Una historia sin el nacimiento de Cristo, sin la venida del Hijo de Dios a esta tierra, entonces nada podría saciar nuestra hambre espiritual ni mitigar nuestra sed de justicia. La muerte sería el fin de todas las cosas. ¿Y saben a cuántos seres amados les hemos dicho hasta luego? Porque sabemos que se fueron con Cristo, porque sabemos que murieron en Cristo. Y el que muere en Cristo resucita en la casa del Padre Celestial. Y sabemos que allá nos están esperando con alegría, con pasión, nos están esperando. Y por eso nosotros a esos seres queridos, cuando los hemos visto en ese cajón o cuando están descendiendo ese hueco, les hemos dicho hasta luego, pronto nos veremos. ¿Por qué? Porque hemos vivido una Navidad, porque Cristo ha nacido en nosotros. Pero si Cristo no hubiese venido y no hubiese nacido en nosotros, y si el Señor Jesucristo no se hubiese humanado, no podríamos estarle diciendo a esos seres queridos hasta luego. Más bien les estaríamos diciendo hasta nunca. Pero qué grande es la misericordia de Dios, que podemos decir solamente hasta más tardecito, hasta pronto.
Y puedes pensar muchas otras cosas que resultarían de una historia sin Navidad. Pero afortunadamente, un día la historia nuestra fue interrumpida por Dios y Él entró en la escena humana para cambiar todas las cosas. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y se quedó con nosotros por su Espíritu. De eso se trata la Navidad, de permitir que Jesús nazca en nuestro corazón para disfrutar un nuevo nacimiento que nos permita ver el reino de Dios y vivir en la gloria de Dios. Iglesia, vamos a vivir en la gloria de Dios, amén. No es solamente para la eternidad, ya hoy podemos vivir y disfrutar. Esforcémonos. Aprovechemos estos días para este resto de días que nos quedan de este año para honrar y glorificar a nuestro Dios, para celebrar de una manera que agrade a Dios. Qué lindo reunirnos con nuestros familiares, conozcan o no conozcan al Señor como lo conocemos nosotros, pero es lindo reunirnos con ellos. Qué bueno por los que podrán viajar a visitar su familia, y qué buenos por los que tienen el privilegio de que sus familias vengan a verles. Pero, iglesia, procure honrar a Dios antes que a los hombres. La palabra nos dice que el que se vuelve amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Si el que no conoce a Dios quiere embriagarse y quiere hacer y deshacer con su vida, allá él. Nosotros clamemos siempre al Señor para que avive su obra en medio de estos tiempos, y para que en medio de estos tiempos su obra sea conocida, y que en medio de su ira, porque aunque la palabra dice que Él es tardo para airarse, se pone bravo. Un día la maldad nuestra llega al colmo y Él decreta juicios, desata juicios, o permite que se desaten juicios que ya hay incluso proclamados. Pero nosotros, los que honramos a Dios, podemos decirle al Señor: Señor, en tu ira acuérdate de tu misericordia. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? Entonces, ¿cómo no celebrar con alegría? El Dios del cielo arribó a la tierra para cambiar la historia y darnos esperanza y mostrarnos la inmensidad de su amor. Cristo murió por nosotros y hoy podemos celebrar una Navidad porque nació en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te bendigo, Señor. Te doy gracias. Gracias por esta Navidad que podemos celebrar, Señor, en estos días. Nos regocijamos, Señor. Nos regocijamos, Señor, por ese día en que tú viniste a este mundo y te hiciste hombre, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tú habitas en nuestros corazones, has nacido, Señor, en nuestras vidas, y por eso hoy felices podemos celebrar Navidad. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús.
Amén. Dios les continúe bendiciendo. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento.